Las convulsiones es un episodio paroxítico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. De acuerdo con la distribución de las descargas, esta actividad anormal del sistema nervioso central se manifiesta de diferentes formas, que van desde una llamativa actividad convulsiva, que es la crisis convulsiva, hasta fenómenos de experiencia subjetiva difíciles de advertir por un observador. La clasificación de estas convulsiones son las convulsiones focales o las convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales pueden ser focales consistentes, focales con pérdida de la conciencia, focales bilateral tónico-clónica, y las convulsiones generalizadas pueden ser ausencia generalizada, mioclónica generalizada y generalizada tónico-clónica. La epilepsia es un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. La clasificación de las epilepsias puede ser epilepsia a inicio generalizado, que son las crisis de ausencia, e epilepsia focales. Las crisis epilépticas es una urgencia que pone en riesgo la vida y requiere de inmediato tratamiento cardiovascular, respiratorio y metabólico. Además de terapia farmacológica, siempre requiere la administración de intravenosa de medicamentos anticonvulsivos. La fisiopatología de las convulsiones. Los conocimientos sobre los mecanismos de las convulsiones sugieren que la mejora de la inhibición sináptica mediada por GABA reduciría la excitabilidad neuronal y elevaría el umbral convulsivo. Se cree que varios medicamentos inhiben las convulsiones al regular la inhibición sináptica mediada por GABA, a través de una acción en sitios distintos de la sinapsis. La activación del receptor GABA-A inhibe la célula postsináptica al aumentar la entrada de iones cloro en la célula, lo que tiende a hiperpolarizar la neurona. En el punto número 2 vamos a describir las principales categorías según su mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Las neuronas van a responder a potenciales de acción. La génesis de estos potenciales van a depender de las corrientes, de cambios en las corrientes iónicas a través de los canales celulares, que a su vez va a estar monitoreada, modulada por los neurotransmisores que se van a unir a un receptor. Entre ellos están los que inhiben los canales de sodio. Es decir, que no va a permitir que se produzca una despolarización en la célula, entonces no va a permitir que sodio entre en la célula para que se vuelva positiva. Así que va a prolongar la inactivación de los calcios para reducir la respuesta o la capacidad del sodio a responder. También están los que inhiben la sinapsis mediada por GABA, que este va a permitir el flujo de calcio, va a aumentar la polarización en la membrana, también va a disminuir el metabolismo de GABA y va a tener afinidad por el cloro para que este aumente. Entre ellos están los que van a actuar directamente sobre el receptor GABA, que va a permitir que el cloro entre, los que van a inhibir la recaptación de GABA, es decir, que no va a permitir que este sea metabolizado, y los que van a inhibir la GABA transaminasa, que es para su degradación, y las que van a inhibir la enzima glutamato descarboxilasa, que esta va a favorecer la degradación o la síntesis de esta. Y como último están los inhibidores de canales, los inhibidores de calcio, que de la misma forma no va a permitir que entre calcio a la célula para que ésta se vuelva positiva o que haya una despolarización en ella. Carbamazepina. Dentro de la farmacocinética de este medicamento podemos hablar que sea un tipo de administración por vía oral que va a ser absorbida con lentitud y de forma errática a través de lo que es el tubo digestivo. Para poder empezar a observar lo que son las cifras plasmáticas se debe de esperar de 4 a 8 horas después de la ingesta, teniendo en cuenta que puede haber un retraso de hasta 24 horas dependiendo de si la dosis es muy grande. Este medicamento se distribuye con rapidez a través de todos los tejidos para poder metabolizarse en lo que es el hígado, teniendo en cuenta que su tiempo de vida media va de 25 a 60 horas. Para darse una excreción renal. La farmacodinámica de este medicamento prácticamente habla de que ésta se estabiliza en lo que son las membranas nerviosas hiperexcitadas, inhibiendo lo que es la descarga neuronal y reduciendo así la propagación sináptica de los impulsos excitatorios. La reducción del glutamato y la estabilización de las membranas neuronales pueden ser los principales factores
de los efectos antiepilépticos. En cambio, lo de los efectos antipsicóticos se debe a la reducción de lo que es la producción de dopamina y noradrenalina. El mecanismo de acción de este medicamento lo que hace es limitar la acción repetitiva de lo que son los potenciales de acción, evocándolos por medio de la despolarización sostenida de la médula espinal o de las neuronas corticales conservadas in vitro. Dentro de las indicaciones de ese medicamento tenemos que es para epilépticos, para epilepsia con sintomatología de tipo compleja, epilepsia tónico-clónica generalizada, patrones de epilepsia mixta, neuralgia trigeminal y neuralgia glosofaringe. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no debe ser administrada en lo que son pacientes con algún tipo de antecedente de depresión de la médula ósea, que padezcan también de miastenia gravis o de porfiria aguda intermitente, también que tengan hipersensibilidad a lo que es al fármaco, y no se recomienda su uso con inhibidores de monoaminooxidasas. Entre los efectos adversos tenemos lo que es somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía y visión borrosa. Entre otros están náuseas, vómitos, retención de agua y retención de sodio. Las dosis van de 15 a 35 miligramos por kilogramo cada día, de 6 a 12 horas, y en niños el tratamiento inicial es por tabletas de 100 miligramos 2 veces al día, aumentando ese tratamiento por intervalos regulares de 100 miligramos por día. Generalmente hablando de la fenitoína, podemos decir que la farmacocinética de esta se distribuye en dos presentaciones orales, la forma de liberación rápida y la forma de liberación prolongada. Su unión a proteínas séricas es del menos 90%, sobre todo lo que es la albúmina, y su semivida varía de 6 a 24 horas. La mayor parte de la fenitoína se va a metabolizar en lo que es el retículo endoplásmico hepático y va a ser excretada intactamente en la orina. La farmacodinámica de este medicamento lo que hace es estabilizar lo que son las membranas nerviosas hiperexcitadas, inhibiendo así lo que es la descarga neuronal y reduciendo así la propagación sináptica de los impulsos excitatorios. Igualmente, la reducción del glutamato y la estabilización de las membranas neuronales pueden ser las responsables de los efectos antiepilépticos. Dentro del mecanismo de acción tenemos la limitación, lo que hace que éste evite la acción repetitiva de potenciales de acción evocados por lo que es la despolarización sostenida de la médula espinal o de las neuronas corticales conservadas in vitro. En este efecto se es medido por un retraso de lo que es la velocidad de recuperación de los conductos de sodio activados o por el voltaje a partir de la inactivación o acción dependiente del tanto del voltaje que tiene mayor efecto, o si la membrana está despolarizada como de su uso. Prácticamente podemos decir que dentro de las indicaciones tenemos que la epilepsia, dentro de la epilepsia el control de las crisis convulsivas tónico-clónicas, que son categorizadas como gran mal, y de crisis convulsionantes parciales, que es decir que están focales, incluyendo el lóbulo temporal o una combinación de estas. También tenemos lo que es la convulsión que ocurre durante o después de una neurocirugía o daño cerebral, el tratamiento de neuralgia del trigémino solo como segunda línea de terapia por si el tratamiento de carbamazepina no es eficaz o el paciente es intolerante. Dentro de las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la fenitoína, porfiria intermitente aguda, efecto adverso, tenemos el hirsutismo en la mujer, osteomalacia, anemia megaloblástica y cambios de comportamiento. La dosis va de 3 a 6 miligramos por kilogramos por día en adultos cada 12 o 24 horas. Luego tenemos el ácido valproico. Dentro de su farmacocinética podemos decir generalmente que este se va a absorber con rapidez y por completo por un tipo de vía de administración oral, donde su distribución es de 0.2 litros sobre kilogramo. Como características tiene que un 90% se une proteínas. Como siguiente característica, un 95% sufre metabolismo hepático, donde el 5% restante es excretado sin cambio alguno. También tiene un tiempo de vida media de 15 horas. Dentro de la farmacodinámica podemos decir que la inactivación de los conductos de sodio activados por el voltaje en neuronas aisladas procedente de lo que es el ganglio nodoso reduce un poco las corrientes de los conductos de calcio tipo T. Dentro de las indicaciones del ácido valproico tenemos que es un anticonvulsivo de alto espectro en lo que es el tratamiento de las crisis de ausencia, así como en convulsiones de tipo mioclónicas, parciales y tónico-clónicas. Dentro de los efectos adversos tenemos síntomas gastrointestinales transitorios como lo son anorexia, náusea y vómito. También tenemos efectos en el sistema nervioso central, solo aclarando que la sedación, la ataxia y los temblores son poco frecuentes. También tenemos la hepatitis fulminante, que es una complicación poco frecuente, y también un tertógeno. De ahí de dosis tenemos que inicialmente empezamos con 25 miligramos por kilogramos y se va aumentando en intervalos de 5 a 10 miligramos por kilogramo semanal, teniendo como una dosis máxima que se puede consumir de ácido valproico de 60 miligramos por kilogramo. También tenemos lo que es el fenobarbital, que dentro de su farmacocinética podemos mencionar ciertos aspectos o características que hace que lo distingan de los demás.
Tenemos lo que es la absorción de tipo oral completa, pero es lenta. También que se obtienen concentraciones plasmáticas máximas varias después de su administración. De igual forma que se va a fijar a un 60% a lo que son las proteínas plasmáticas. El tipo de metabolismo se va a dar por medio de un hepático leve. La eliminación va a ser renal sin cambios. Dentro de la farmacodinámica podemos mencionar que este medicamento es notable en cierto grado en todos los pacientes al iniciarse el tratamiento, pero aparece tolerancia durante la medicación prolongada. Surge también lo que es ataxia y nistagmo en la dosificación excesiva. Mecanismos de acción, tenemos que este medicamento lo que hace prácticamente es inhibir las convulsiones por una inhibición sináptica por acción en el receptor GABA. Dentro de las indicaciones tenemos que funciona como primer anticonvulsionante orgánico y eficaz, tiene una toxicidad muy baja y es súper barato, ejerce acción de anticonvulsivo máxima con dosis inferiores necesarias para lo que es la hipnosis. De contraindicaciones, no se debe aplicar a pacientes con insuficiencia respiratoria grave, los que contengan también o padezcan de algún tipo de lesión hepatorrenal, intoxicación aguda por alcohol, también a las personas que están en embarazo y lactancia. Como efectos adversos, lo que puede producir es sedación, nistagmo, ataxia, confusión y mareo, depresión cardíaca, respiratoria también. Dentro de las dosis tenemos que su dosis va de 60 a 180 miligramos por día cada 24 horas. El siguiente fármaco es el clonazepam. Las indicaciones: este está indicado para el tratamiento de las ausencias, síndrome de Lennox-Gastaut y mioclonías. El tratamiento de la prevención de los síntomas asociados al síndrome de las piernas inquietas, no asociado a la deficiencia de hierro. El tratamiento de los ataques de pánico. La farmacocinética. Después de una dosis oral, el clonazepam se absorbe rápidamente, distribuyéndose ampliamente por todos los tejidos. Se unen a las proteínas del plasma en un 85% aproximadamente. Los efectos farmacológicos inician de los 20 a los 60 minutos de su administración y duran de 6 a 8 horas en niños y 12 horas en adelante en los adultos. Se elimina en orina. La farmacodinámica se cree que sus efectos se deben fundamentalmente a la inhibición postsináptica mediada por lo GABA. Los datos de modelos animales, según los estudios electroencefalográficos realizados en el hombre, han mostrado que el clonazepam rápidamente suprime muchos de tipo de actividad paroxismal. Es un mecanismo de acción. Las benzodiazepinas actúan a nivel de las regiones límbica, talámica y hipotalámica del cerebro, produciendo sedación, hipnosis y relajación muscular. Contraindicaciones. El clonazepam se clasifica dentro de la categoría D de riesgo en el embarazo. El clonazepam puede ocasionar malformaciones fetales y se administra durante el primer trimestre. Otra contraindicación es que no se debe utilizar con pacientes con EPOC o pacientes con apnea del sueño. Este será administrado con precaución a pacientes que roncan regularmente. Sus efectos adversos son las jaquecas, la somnolencia, la ataxia, mareos, confusión, depresión, fatiga, temblores y el vértigo. La dosis: en epilepsia, la dosis inicial para adultos no deberá exceder los 1.5 miligramos por día, dividido en 2 o 3 dosis. En trastornos de ansiedad, las dosis deben ajustarse individualmente y de acuerdo a la respuesta clínica de cada paciente, la tolerancia que tiene al fármaco. La gabapentina. Sus indicaciones son para la epilepsia, dolor neuropático asociado con la neuralgia postherpética en adultos. La farmacocinética. La gabapentina se absorbe después de la administración oral y no se metaboliza en los humanos. Estos compuestos no están unidos a las proteínas plasmáticas y se excretan sin cambio, principalmente en la orina. La farmacodinámica. La gabapentina fue diseñada para ser un agonista de GABA activo con alta solubilidad en lípidos, destinada a facilitar su transferencia a través de la barrera hematoencefálica. Es efectiva para las convulsiones de inicio focal, con o sin progresión a convulsiones tónico-clónicos bilaterales. Su mecanismo de acción: inhibe la extensión del limbo tónico posterior en el modelo de convulsión de electrochoque. También inhibe las convulsiones clónicas inducidas por el pentilenilesatrol. Las contraindicaciones: la gabapentina está contraindicada en pacientes que hayan demostrado hipersensibilidad al fármaco o cualquiera de sus componentes. Sus efectos adversos son somnolencia, mareos, ataxia, fatiga, y la dosis es de 900 a 1800 miligramos por día. La lamotrigina. Sus indicaciones son para monoterapia y la terapia complementaria de las convulsiones, tónico-clónico focales y secundariamente generalizadas en adultos, y el síndrome de Lennox-Gastaut en niños y en los adultos.
La farmacocinética, esta se absorbe por completo en el tracto gastrointestinal. El fármaco se metaboliza principalmente por glucuronidación, produciendo una vida media en plasma de 24-30 horas para una dosis única. La farmacodinámica es un bloqueante de los canales de sodio que produce un bloqueo de la descarga repetitiva neuronal sostenida. Además, inhibe la liberación de glutamato. Su mecanismo de acción suprime la extensión clónica del extremo posterior en el modelo de electrochoque máximo y las convulsiones focales y secundariamente generalizadas en el modelo de la inflamación. Sus contraindicaciones es estar contraindicado en individuos con hipersensibilidad conocida a la lamotrigina o cualquiera de los excipientes de su formulación. Sus efectos adversos son los mareos, ataxia, visión borrosa, doble o náuseas. Sus dosis son de 50 miligramos durante 2 días y luego aumentar incrementos de 50 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas y luego aumenta 100 miligramos al día cada semana hasta dosis de mantenimiento de 300 a 350 miligramos en 2 dosis. El topiramato. Las indicaciones es para epilepsia generalizada, parcial y primariamente recién diagnosticada. Las convulsiones tónico-clónico generalizadas resistentes al tratamiento. Síndrome de Lennox-Gastaut. En la farmacocinética se absorbe con rapidez después de su administración oral, hundidos en 20% según las proteínas plasmáticas y es excretada casi sin cambios en la orina. En la farmacodinámica activa una corriente hiperpolarizante de potasio, actúa corrientes postsinápticas de los receptores GABA-A. Sus efectos adversos son neurológicos, lentitud psicomotora, sedación, alteración del habla o del lenguaje y cálculos generales. Interacciones farmacológicas, la disminución de la concentración por inductores enzimáticos y su dosis es de 200 a 400 miligramos por día cada 12 horas. Hablaremos del primer caso clínico, el cual nos menciona que es un paciente masculino de 8 años de edad con una historia de bajo rendimiento escolar, a los cuales los padres se refieren a él como notarlo ensimismado en ocasiones. Después del examen clínico, se sospecha convulsiones de tipo crisis de ausencia. Los 2 tipos de crisis de ausencia son epilepsias no convulsionantes, que se presentan específicamente en niños de preescolar de 5 años. En este caso nos pide que mencionemos cuáles son los fármacos de primer escoge, mencionar su dosis y los mecanismos de acción y efectos adversos que éstas tienen. En primer lugar, hablaremos de la etoxuximida. Con este comienza la mayoría de los médicos las crisis de ausencia. Su dosis en niños menores de 6 años comienzan con 15 miligramos por kilogramos por día, repartidos en 2 dosis, aumentando cada 4 a 7 días hasta 15 a 40 miligramos entre kilogramos por día. A los niños que son mayores de 6 años, la dosis de inicio son 500 miligramos entre kilogramos por día, repartidos en 2 dosis, que van a aumentar hasta 250 miligramos por kilogramos por día, cada 7 o 4 días. Su mecanismo de acción se basa en que reduce la frecuencia de ataques epileptiformes por supresión de descargas paroximales y actividades de ondas asociadas con los lapsos de conciencia. Va a deprimir la corteza motora e incrementar el umbral del sistema nervioso central. Para estímulos convulsivos, los posibles efectos secundarios serían las náuseas, los vómitos, las somnolencias, los trastornos del sueño y la hiperactividad. Ahora hablaremos del segundo fármaco, el cual vendría siendo el topiramato. Este fármaco es un antiepiléptico que se da por vía oral. La dosis en niños mayores de 6 años va a dar inicio con 0.6 miligramos por kilogramos por día, cada 12 horas. Esta va a ir aumentando de 0.5 a 1 miligramo entre kilogramos por día entre cada 1 y 2 semanas, hasta el mantenimiento de 3 a 6 miligramos entre kilogramos por día. Los efectos adversos de este medicamento son la somnolencia, la fatiga, depresión, alteraciones psicomotoras, nistagmos y parestesias, y dependiendo de cómo se suba la dosis también vamos a tener anorexias, confusión en la unidad emocional, pérdida de peso y temblores y el mecanismo de acción es porque reduce la duración de las descargas anormales y del número de potenciales de acción dentro de cada descarga.
Probablemente se debe a la capacidad que tiene para poder bloquear los canales de sodio, aumentando la actividad del neurotransmisor inhibitorio GABA en los receptores GABA-A, y va a inhibir la transmisión excitatoria antagonizando algunos tipos de receptores de glutamato. Correspondiente al caso número 2, tenemos a un paciente con convulsiones tónica-clónicas generalizadas. En este caso, el medicamento de primera línea a escoger tenemos al ácido valproico y a la lamotrigina. Correspondiente al ácido valproico, tenemos que su mecanismo de acción es potenciar la acción inhibitoria del GABA y bloquear las señales de sodio. Con su dosis típica y los intervalos de dosis tenemos que son de 750 a 2000 miligramos al día, de 20 a 60 miligramos por kilogramo de peso, 1 a 4 veces al día en preparaciones de liberación inmediata y tardía, y diaria en preparaciones de liberación extendida. En los efectos adversos tenemos neurológicos y sistémicos. En los neurológicos tenemos ataxia, sedación, temblores. Y en los sistémicos tenemos hepatotoxicidad, trombocitopenia, irritación gastrointestinal, alopecia. Luego hablamos de la lamotrigina. La lamotrigina, con su mecanismo de acción que bloquea los canales de sodio, voltaje dependientes, bloquea las neuronas hiperexcitadas e inhibe la liberación patológica del glutamato. En las dosis típicas y en los intervalos de dosis tenemos que es de 150 a 500 miligramos al día cada 12 horas en preparaciones de liberación inmediata, diaria en preparaciones de liberación extendida. Pero aquí hay un punto importante a mencionar, porque nos dice que la dosis diaria debe ser más baja cuando se encuentra en tratamiento con ácido valproico y debe ser más elevada con tratamiento para inductores enzimáticos. En los efectos adversos tenemos que también hay neurológicos y sistémicos. En los neurológicos tenemos mareo, diplopía, sedación, ataxia, cefalia. Y en los sistémicos tenemos el exantema cutáneo y el síndrome de Stevens-Johnson.